Buenas tardes. Les invito a leer un pasaje de la Biblia en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Marcos, el capítulo 10. En este capítulo de Marcos se relatan varias historias un poco diferentes unas de otras. Por ejemplo, parte el capítulo con unos fariseos que le van a hacer una pregunta al Señor. Después el Señor aparece. Gracias. Aparecen algunos que le presentaban niños y el Señor los bendecía. Luego aparece la historia bien conocida del joven rico. Después el Señor anuncia su muerte y algunos discípulos le hacen una pregunta sobre el futuro y el reino. Y termina el capítulo con la historia de un ciego que recibe la vista. Entonces cuando uno lee el capítulo 10 dice, ¿qué tiene que ver un ciego que recibe la vista con todas las demás cosas que están en el capítulo 10? Entonces ese quiero que sea lo que pensemos hoy día. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta o el grito que hace el clamor que hace el ciego comparado con todos los demás que están en el capítulo 10 del libro de Marcos? Leamos entonces la porción del ciego y después vamos a ir viendo algunos versículos de lo anterior. Está en el versículo 46. Marcos 10:46 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, y levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una tremenda historia con un final feliz de un ciego que recibe la vista. Entonces quiero que nos identifiquemos con este ciego. ¿En qué nos parecemos al ciego? ¿O en qué nos parecemos a alguno de los otros que está en el capítulo 10? Que también van donde el Señor. Todos van donde el Señor. Los fariseos van donde el Señor. Los niños van donde el Señor. El joven rico va donde el Señor. Los discípulos van donde el Señor. Pero hay una diferencia tremenda en la pregunta y el clamor del ciego con las preguntas, las pruebas, la maldad que había en el corazón de los fariseos cuando le hacían preguntas para tentar al Señor, o la falta de decisión del rico, o la falta completa de entendimiento de los discípulos. Entonces veamos primero la historia del ciego. El ciego se llamaba Bartimeo. Por ser ciego en aquella época, nosotros estamos acostumbrados a ver mendigos en la calle. Gente que por alguna razón, decisión propia o no, está en la calle pidiendo comida o pidiendo monedas. Pero eso se aleja mucho a cómo era la vida de un mendigo o de una persona ciega o de una persona en estas características en aquel tiempo. El día de hoy, el mendigo de alguna manera puede sobrevivir. En aquel tiempo, la vida de este mendigo, la vida de este ciego, estaba destinada a la muerte. No, era muy difícil su vida, no iba a poder vivir mucho en esas condiciones. A no ser que tuviera ayuda de alguien que lo protegiera, que lo guardara, estaba destinado a morir. No podía trabajar como ciego. Nadie se iba a preocupar de él.
La gente, de hecho, lo trataba como menos que nada. Fíjense que inmediatamente lo reprendían para que se callase. ¿Cómo puede estar el ciego molestando? Era un estorbo. Ese era el ciego. Se menciona su padre, hijo de Timeo. No sabemos qué antecedentes pudiera haber tenido el padre. Es interesante que se da ese dato. Y estaba junto al camino de una ciudad maldita, la ciudad de Jericó, y estaba mendigando. Pero tenía algo este ciego. Y aquí, a ver si es que nos podemos comenzar a identificar con él. Lo que él tenía es que sabía o había escuchado acerca de Jesús. Igual que ustedes, igual que yo, hemos escuchado acerca de Jesús. Aquí nadie puede decir que no ha escuchado acerca de Jesús. Estamos aquí en una reunión donde se habla acerca de Jesús, acerca de quién es Él. El ciego también había escuchado. Y por su clamor y por su petición entendemos que sabía por lo menos que Jesús podía darle la vista. Había escuchado que había un hombre llamado Jesús, porque lo menciona, y que además era el hijo de David. Fíjese la característica del ciego. Lo coloca en un rango muy alto al Señor Jesús. No dice Jesús de Nazaret, o no dice el hijo del carpintero. Dice hijo de David. Lo pone en el rango de rey. No solamente sabe que ese Jesús del que él había oído era alguien que podía darle la vista, sino que sabe que era alguien importante. Era un heredero al trono. Hijo de David. Al escuchar, dice, oyendo, versículo 47, que era Jesús Nazareno, empezó a gritar. Era ciego, no sabía, escuchó nomás. Escuchó el tumulto, escuchó la gente diciendo, por ahí viene Jesús, y él empezó a gritar. Empezó a gritar para llamar la atención. Era la única herramienta que tenía. No podía caminar hacia él porque, como ciego, seguramente se iba a demorar mucho, iba a tropezar, no iba a poder llegar. Se pone a gritar y a gritar, y nadie lo podía callar. Esa debería ser nuestra reacción, o esa es la reacción de alguien que tiene una necesidad y que frente a esa necesidad, viendo que hay alguien que puede solucionar su problema, no deja pasar la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? De recibir la vista en este caso. El ciego sabe que viene alguien que es importante, es heredero al trono, y que le puede dar la vista. Y no va a dejar que nadie lo haga callar hasta que le llame lo suficientemente la atención para que el Señor actúe en favor de él. Entonces, un ciego condenado a morir, pronto, seguramente un par de años, iba a aguantar mendigando, dependía de la misericordia de la gente que pasaba, y con la certeza, con la fe de que el que iba pasando por ahí tenía el poder, la autoridad de solucionar su problema. Comparémoslo entonces con alguno de los otros. Por ejemplo, no vamos a leer todo el capítulo, usted lo lee después, los fariseos. Los fariseos serían ahora una mezcla entre profesores universitarios de alto rango, con muchos estudios, doctorados y todo, y religiosos. Una persona muy estudiada, con una sabiduría importante, excepcionalmente sabios para la época. En aquella época la gente no se dedicaba a estudiar como hoy día prácticamente todos nosotros tenemos cierto grado académico porque estudiamos 12 años en el colegio y después vamos a la universidad. En ese tiempo no. En ese tiempo la persona que estudiaba algo era muy particular. Y estos fariseos eran excepcionalmente estudiosos y de las escrituras, de la palabra de Dios. Pero a pesar de saber tanto, no reconocían al Señor Jesús como quien era. No lo reconocían como el ciego. Y lo que hacen durante toda la historia de los evangelios es ir donde el Señor para probarle, para comprobar lo que Él dice, para hacerlo caer, para ver cómo responde mal, cuándo responde mal. Y aquí les hacen una pregunta. Los fariseos, dice el versículo 2, se le acercaron y le preguntaron ¿qué os mandó Moisés? Si era lícito repudiar
a la mujer, le hace una pregunta complicada, el Señor le responde con sabiduría y le dice que no es que se pueda repudiar a la mujer, sino que Moisés dio las cartas de divorcio por la dureza de vuestro corazón, pero que al principio no fue así. Los lleva más allá de su pregunta. Ellos son como un caballo que tiene estas cosas para que no se distraiga. Así están los fariseos, mirando solamente la pregunta que ellos están haciendo sin ver más allá y sin tampoco esperar de conocer de una forma más amplia las Escrituras. El Señor los muestra, le dice, al principio no fue así. Moisés lo hizo por la dureza del corazón. Ustedes son de corazón duro, le está diciendo. Los fariseos querían alimentar, suponiendo que no iban con maldad, ellos querían alimentar solamente su conocimiento. Entonces tenemos que preguntarnos el día de hoy, ¿estoy aquí en la reunión del sábado, de la reunión de jóvenes, queriendo aumentar mi conocimiento bíblico? ¿Qué me trae a la reunión de jóvenes? Soy como fariseo, quiero aumentar mi conocimiento bíblico, quiero saber más de la Biblia, pero sin preocuparme de la persona de la que habla la Escritura. Los fariseos no solamente hacían la pregunta por querer conocer más, sino que en realidad querían probar, dice el escritor, para tentarle, le preguntaron para tentarle. El Señor, por supuesto, le responde sabiamente y ellos de ninguna manera iban a aceptar. Vemos que solo algunos fariseos muy puntuales fueron con un corazón sincero y ellos sí se convirtieron como Nicodemo, que entendemos que nacieron de nuevo, como creyeron en el Señor, como quien podía salvarles. En segundo lugar, muy distinto al ciego, ¿se fijan? Una pregunta para tentar, una pregunta para, siendo generosos, para saber más, comparado con una pregunta cuando el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el fariseo, el Bartimeo, que recobre la vista. Tengo una necesidad, ayúdame, que recobre la vista. Luego tenemos al joven rico. El joven rico igual va con una pregunta donde el Señor. La pregunta del joven rico es un poco más sincera que la de los fariseos. De hecho, le pregunta al Señor, le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quizás estás aquí porque te preocupa el futuro de tu vida. Sabes que después de la muerte no existe la aniquilación del ser humano, sino que hay vida o hay existencia después de la muerte. Quizás lo que te trae acá es una pregunta sincera, como la del joven rico. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Es eso lo que te mueve? ¿Por eso vienes acá? El Señor le dice que venda todo lo que tiene. Bueno, primero le habla de los mandamientos, el joven le dice que sí los ha cumplido, y después le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, porque tenía muchas posesiones. Era un joven rico. Y él no se va triste. No sigue al Señor. A diferencia del ciego, que como leímos, después que recibió la vista, seguía a Jesús en el camino. Fíjense que el ciego dejó su capa. La única posesión, todo lo que tenía el ciego, no tenía nada. Era pobre, era mendigo. Lo único que tenía, si es que queremos asignarle algo que él tenía, era su capa. El rico tenía muchas posesiones. El Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme. Al ciego no le dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, pero el ciego solito dejó todo lo que tenía. Lo único que tenía era su capa. Era su protección, era lo que le cubría del frío en la noche. Si no tenía su capa, probablemente se moría de hipotermia. Pero a él le importó poco. Quiso dejarlo todo con tal de hacer caso a lo que le dijeron que Jesús mandó llamarte. Jesús mandó a llamarte. Y eso te decimos hoy. Jesús mandó a llamarte. El Señor Jesús quiere salvarte. Te está llamando. Te dice, ven, deja tu capa. Deja todas tus preocupaciones. Deja todo lo que te estorbe. Esa es la idea. Esa es la idea del joven rico. Vende todo lo que tienes. Que tu corazón no se apegue a nada. Libérate. Y ven porque yo te puedo ayudar. Yo puedo solucionar tu problema.
El joven rico no quiso, porque su corazón estaba muy apegado a sus posesiones. Y podemos ahora hacer la analogía con otras cosas. Quizás tu corazón no está pegado a las posesiones porque no tienes posesiones, pero sí tienes orgullo. Y tu corazón está arraigado con tu orgullo. O tienes estudios y dices, sí, me voy a preocupar de las cosas del Señor después de que termine de estudiar. Pero por ahora voy a enfocarme en mis estudios y claro, voy a ir los sábados a la reunión de jóvenes y listo. ¿Qué es lo que te estorba para acercarte al Señor Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Al ciego, a Bartimeo, le estorbaba su capa. Con la capa quizá iba a llegar más lento. Y él calculó y dijo, no, voy sin capa porque llego más rápido donde el Señor, que no se me vaya a escapar, que no vaya a pasar la oportunidad. El joven rico, su corazón estaba pensando en sus riquezas. El Señor le dijo, déjalo todo y sígueme. Y no fue capaz de dejar las cosas importantes que él tenía en su corazón. ¿Qué es lo que te estorba para ir al Señor? Que no sea un obstáculo ninguna de las cosas que ocupan tu corazón para acercarte al Señor. Y miren los discípulos. Se supone que los discípulos eran... El último grupo, o la última pregunta, es la de los discípulos. Santiago y Juan. Dice el versículo 35, hijo de Zebedeo, se acercaron al Señor. El Señor había anunciado recién su muerte. Le había dicho que él iba a tener que padecer mucho y que iba a morir. Y los discípulos, por alguna razón, entendiendo su muerte y el reino al que iba a ir el Señor como rey, le dicen, Maestro, versículo 35, querríamos que nos hagan lo que pidiéramos. Tenían su corazón igual con un deseo. El joven rico quería heredar la vida eterna. Los discípulos entendían que ya estaban con esa herencia, que ellos iban a la vida eterna. Pero querían que el Señor les hiciera algo más. Y le dice, el Señor le responde, ¿qué queréis que os haga? Lo mismo que le preguntó al rico. Fíjense que la misma pregunta, que le preguntó a Bartimeo. El versículo 30 y 51 dice, ¿qué quieres que te haga? Y a los discípulos le dijo lo mismo, ¿qué queréis que os haga? Pero miren la diferencia. La diferencia fue que los discípulos tenían en su corazón ser el primero. Le dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos querían ser los principales. Este es un tremendo llamado de atención a cómo está nuestro corazón, incluso de los creyentes. ¿Qué queremos como creyentes? ¿Queremos ser los principales? No sirve eso. No sirve. Y el Señor les dice, no sabéis lo que pedís. Y les explica acerca de lo que él iba a padecer y otras cosas. Están pidiendo sin saber. ¿Por qué quieren ser los principales? El Señor enseñó que Él había venido a servir y que los primeros iban a ser los postreros y que el que quería ser grande tenía que hacerse pequeño y servir a los demás. No sirve ningún deseo para vivir una vida cristiana, no, tampoco tiene que haber un deseo de grandeza ni de querer ser el más grande, el principal, al que todos le digan, no, que bien lo haces. Es todo lo contrario la vida cristiana. Pero el ciego no hizo eso. Fíjense la respuesta simple del ciego. Maestro, que recobre la vista. Ni los fariseos, ni el joven rico, ni los discípulos tenían clara su necesidad. El día de hoy, ¿tienes clara tu necesidad frente al llamado del Señor Jesús que quiere salvarte? ¿Has sopesado la importancia que significa tener vida eterna como lo que quería el joven rico? La importancia de estar en el reino con el rey, con el hijo de David. La importancia de no padecer eternamente en el infierno, que es el lugar de condenación para los pecadores. La Escritura dice que todos hemos pecado. Y por nuestro pecado estamos destituidos
alejados de Dios, no podemos acercarnos a Él. Somos como mendigos. En el mundo espiritual, si miramos el mundo espiritual, somos mendigos, que estamos condenados a morir. Estamos agonizando, listos que en un par de años vamos a tener que partir. A la luz de en la perspectiva eterna, el tiempo que vivimos aquí es muy corto. Es muy, muy corto. No es nada. Así que en esa escala son un par de días que nos quedan de vida nomás, comparado con la eternidad. ¿Cómo estás aprovechando esta oportunidad en que el Señor Jesús está cerca tuyo? Y no solo cerca, te está diciendo, te llama. Te llama. Te está llamando. Ten confianza, le dicen, ten confianza. ¿Estás teniendo la actitud del ciego? ¿Reconociendo tu necesidad de salvación? En este caso, somos ciegos espirituales si no hemos sido nacidos de nuevo. Estamos ciegos, no podemos ver las cosas de Dios. El que no es nacido de nuevo no puede ver las cosas de Dios. Por más que lea la Biblia, por más que ore, no puede ver, no puede entender las cosas de Dios. Para poder entender las cosas divinas es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. Tú no sabes lo que estás hablando, le dijo a Nicodemo. A los discípulos le dijo lo mismo, no saben lo que estás hablando. A los fariseos le dijo lo mismo, ustedes no saben lo que están preguntando. Entonces tenemos que ir con un corazón distinto, no de saber. No tengo que ir donde el Señor a ver, Señor, mira, aquí vengo yo. A ver, ¿qué quieres mostrarme? No, es una actitud como la de un niño. Algunos traían niños para que el Señor los bendijera. Y los discípulos, miren lo que hacían, los reprendían, le decían, no traigan a los niños, no estorben al maestro. Pero el Señor igual los recibía y los bendecía. Tenemos que tener esa actitud, la actitud de un niño que reconoce que no sabe nada. Un niño cuando va donde su padre para que lo ayude, va con su única necesidad, mostrándose que él no puede hacer nada para solucionar el problema. El ciego lo mismo. Pero sí reconocía que el que estaba con él lo podía salvar. Tu corazón, si de verdad quieres que tu vida cambie y que se abran los ojos espirituales de tu corazón, tiene que ser la de un niño, que fue la actitud del ciego. Ya no vas a recibir la vista física porque estás viendo, no hay ningún ciego aquí. Algunos más cortos de vista que otros, no, pero ningún ciego. Ningún ciego. Pero espiritualmente quizás aquí hay en esta reunión alguno que es ciego, que aún no ha recibido la vista espiritual. Fíjense que para que se reciba la vista tienen que actuar dos cosas. Primero tiene que actuar el dador de la vista. ¿Quién da la vista? Jesús. Él es el que da la vista. Y en segundo lugar está la fe del ciego. Fíjese lo que le dice el 52. Tu fe te ha salvado. No solamente recibió la vista, sino que fue salvo. La fe del ciego no comenzó en ese momento cuando recibió la vista. La fe del ciego comenzó un poquito antes. Primero escuchó, y ustedes todos han escuchado. Y segundo, entendió que el que estaba ahí le podía dar la vista. ¿Has entendido que el Señor Jesús te puede dar la vista espiritual? Para que veas y entiendas por fin. Si ya lo has escuchado y pones tu fe en que Él te puede salvar, eres salvo. No tienes que hacer nada porque todo lo hizo el Señor. ¿Cuándo lo hizo? Es lo que aquí acaba de anunciar. Subiremos a Jerusalén, dice el 33, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Porque Él vino a cumplir esa obra única, tremenda de salvación. Gracias a su muerte en la cruz, ahora tú puedes recibir la vista espiritual.
Porque para poder ver las cosas espirituales tienes que ser del mismo bando que Dios. Tienes que estar del lado de Él. No tienes que ser su enemigo. Pero cualquier pecador es enemigo de Dios. Porque Dios no puede aceptar el pecado, no tolera el pecado. El pecado no puede estar en su presencia. Entonces nosotros, que somos pecadores, nos presentamos ante Dios revestidos por Cristo. Porque Él murió y nos saca nuestra ropa de pecado y nos viste de nuevo, para que podamos estar en su presencia, para que podamos estar con Cristo por la eternidad. Y esto es por fe. Si no actúa Cristo en su muerte, cargando y reemplazándonos en el castigo por el pecado, nosotros no tenemos nada que hacer. Él fue el que murió y resucitó. ¿Crees esto? Si lo crees, tienes vida eterna. Si lo crees, tienes luz en tus ojos y puedes ver las cosas espirituales. Pero es necesario que vayas como un niño, gritando, reconociendo quién es el que te puede dar la vista. El Hijo de David, el Rey, que es poderoso para salvar. Es un mensaje simple. No necesita, un niño lo cree. Pero si estás con tu corazón lleno de sabiduría, lleno de otras cosas, lleno de orgullo, de riqueza, tienes que despojarte de todo. Ir libre como un niño al Señor y Él te va a salvar. Ese es el Evangelio. Repasa estos versículos y todo lo demás que hay en la Escritura. Y el Señor te va a iluminar. Él quiere salvarte, te está llamando. Ten confianza. Ten confianza. No pienses que te va a alejar. Él te recibe. Ten confianza, te llama. Que ninguno te calle. Que nada te estorbe. Anda, deja tu capa. Anda donde el Señor. Y vas a ser salvo. Él te quiere salvar. Y enseguida vas a recobrar la vista. Y lo que sigue es que vas a seguir a Jesús. Los creyentes siguen a Jesús. Su vida cambia. Entonces vas a seguir a Jesús. Y vas a ser salvo para siempre. Y después, vas a tener que aprender como los discípulos que lo que hemos recibido no es para sentarnos a la derecha y a la izquierda del Señor, y mucho menos. Tenemos tremenda gloria eterna los creyentes, pero el que quiere ser primero va a tener que primero ser el último y servir. Pero eso después. Por ahora, deja tu capa, cree en el Señor y serás salvo. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos las gracias por el Señor. Te damos las gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado por medio de Él. Te damos gracias por tu palabra que tenemos, donde aprendemos quién es Él. Te damos las gracias porque hemos oído de Él, que es el Rey, que murió, que se hizo hombre, murió, pero tú con poder le levantaste de los muertos. Evidencia de que esto es una verdad tremenda, que debemos aceptar. Tú estás llamando a cada uno aquí presente y te rogamos que todos podamos abrir nuestros oídos y dejar cualquier estorbo para acercarnos y recibir al Señor. Él quiere salvarnos. Te damos las gracias por todas tus bendiciones que nos entregas. Dejamos en tus manos el anuncio de tu palabra para que tú lo bendigas. Y también damos gracias ahora por la once que nos vamos a servir, por el alimento que nuestras hermanas han preparado. Damos gracias porque podemos también disfrutar de ello. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.